Un sonido ensordecedor, un eco lejano de explosiones en el horizonte, se convertía en el telón de fondo de una escena desconcertante. En una granja en Sicilia, 1943, el aire estaba impregnado de un olor a tierra húmeda mezclado con el sudor de hombres y animales. La granja, que había sido un refugio de vida y serenidad, ahora se transformaba en un improvisado hospital de campaña. Las paredes de la granja, desgastadas por el tiempo, eran testigos silenciosos de la desesperación. Puertas abiertas de par en par dejaban entrar la luz del sol, pero esta luz no traía calidez. Era una luz reveladora que iluminaba los rostros pálidos de hombres heridos y asustados. Los soldados alemanes, con rostros endurecidos por la guerra, se movían entre los cuerpos caídos. Sus manos temblaban ligeramente al intentar ayudar y estabilizar a los que yacían en el suelo. Un soldado, con la respiración entrecortada, tenía los ojos fijos en el rostro de un compañero. El silencio era abrumador. En medio del caos, la lucha por la vida se hacía presente en cada rincón. Se escuchaba el susurro del viento, como si la naturaleza misma intentara suavizar el horror que se vivía. Las palomas habían dejado de coquetear con el sol, se habían escondido en los árboles, presas del miedo. El tiempo, que en otras circunstancias parecía un aliado, en aquel momento se volvía un enemigo. Cada segundo se estiraba, cada latido del corazón resonaba como un tambor, marcando el ritmo de una alerta que nunca cesaba. Los soldados, con manos temblorosas, trataban de administrar morfina a los heridos, pero en su mente una niebla de incertidumbre ahogaba el sentido de urgencia. La decisión de actuar se convertía en un laberinto en el que se perdían. Un joven, con una mirada perdida, balbuceaba palabras ininteligibles. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Su voz sonaba como un eco lejano. La confusión lo envolvía, y su mente, atrapada en un bucle de recuerdos fragmentados, luchaba por encontrar la realidad. En su mente, el rugido de las bombas se convertía en un canto ensordecedor, desplazando cualquier otra preocupación. Las manos de los paramédicos, cada vez más lentas y cansadas, se detenían, paralizadas. El silencio se hacía denso, como un cable tensado a punto de romperse. A unos metros, más soldados trataban de contener la hemorragia de un hombre que yacía en un charco de sangre. Las camillas eran escasas y el suelo estaba cubierto de cuerpos que yacían en una espera angustiante. El aire estaba cargado de un silencio colectivo, donde cada respiración contenida era un grito sordo. El estruendo de la guerra estaba presente, pero el lamento más profundo provenía del corazón de los que estaban allí, atrapados en un ciclo de repetición mecánica. Las mismas acciones se realizaban una y otra vez, como un reloj que sigue marcando la hora, aunque el tiempo se haya detenido. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un color naranja opaco. Las sombras se alargaban y los soldados, exhaustos, buscaban refugio en la penumbra de la granja. Las manos, cubiertas de tierra y sangre, temblaban de cansancio. Un médico, con la mirada fija en el suelo, llegó a la conclusión de que la impotencia era su única compañera. Las decisiones que antes parecían claras, ahora se desvanecían en un mar de dudas. ¿Qué más se puede hacer? Su voz se perdió en el aire, como un susurro olvidado. Entre los heridos, un hombre anciano, con la piel marcada por el tiempo, miraba a su alrededor con ojos vacíos. La guerra había robado su pasado y su futuro, dejándolo anclado en un presente de dolor. ¿Por qué?, murmuraba una y otra vez, como si buscara respuestas en las paredes de la granja, en el sudor de los soldados, en el llanto silencioso de los que lo rodeaban. Los minutos se convertían en horas, y cada hora se sentía como una eternidad. Las sombras se movían lentamente, como si el tiempo mismo estuviera atrapado en el ciclo interminable de la desesperación. El zumbido de las moscas era el único sonido que cortaba la penumbra, mientras los soldados, sentados en el suelo, se perdían en sus propios pensamientos.
Una sensación de aislamiento se apoderaba de ellos, una desconexión que no podía ser explicada. La guerra no solo les había quitado la vida a muchos, sino que también había despojado a los sobrevivientes de su humanidad. A medida que la noche caía, una lluvia fina comenzó a caer, transformando el barro en un lodo espeso. Los soldados se movían con dificultad, sus botas pesadas por el barro. Pero la lucha no cesaba. La necesidad de salvar vidas empujaba a algunos a seguir adelante, pero la ansiedad y el miedo se convertían en un peso que asfixiaba. Un soldado se detuvo, su mirada perdida en el horizonte. «No puedo más», pensó. Su mente, exhausta, se debatía entre el deseo de ayudar y la incapacidad de actuar. En medio de este caos, una mujer apareció, cargando un pequeño saco de tela. Su rostro, marcado por la pena, reflejaba la lucha de una vida entera. Se acercó a un herido, ofreciendo agua, un gesto simple pero lleno de significado. En este mundo en ruinas, el acto de cuidar se convertía en un faro de esperanza. La mujer miró a los soldados con ojos que parecían entender el dolor compartido. En ese instante, el tiempo se detuvo una vez más. Cada mirada intercambiada era un recordatorio de la humanidad que aún persistía, a pesar del horror que los rodeaba. Mientras la noche se adentraba en el silencio, las sombras danzaban en la granja. La lucha entre la vida y la muerte continuaba, y en cada rincón se sentía el eco de decisiones no tomadas, de miedos que paralizaban. Y así, con cada gota de lluvia que caía, el peso de la realidad se hacía más intenso. La granja, ahora un símbolo de esperanza y desesperación, se mantenía en pie, resistiendo el embate del tiempo y de la guerra. En su interior, los ecos de risas y llantos se entrelazaban, formando un coro silencioso que resonaría en la memoria de aquellos que se habían atrevido a soñar en medio del caos. El silencio era tan profundo que podía oírse el zumbido de los pensamientos confusos. La granja, ahora un improvisado hospital de campaña, se llenaba de un aire pesado. Cada rincón estaba marcado por la angustia. Los soldados alemanes, con gestos mecánicos, intentaban administrar cuidados, pero era evidente que sus cuerpos temblaban no solo por el frío de la tarde, sino por el peso de una decisión que nadie parecía capaz de tomar. El sonido lejano de las explosiones resonaba como un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. Un médico, con las manos cuarteadas por el tiempo y la tensión, se encontraba en la entrada. Su mirada, vacía y perdida, se centraba en el horizonte donde el humo negro se alzaba como una mala señal. La respiración se le cortaba cada vez que un grito desgarrador atravesaba el aire, reclamando atención en medio de una batalla interna. Las paredes de la granja parecían encoger a su alrededor, como si la realidad del lugar estuviera intentando aplastarlo. Un soldado en el suelo, con la piel pálida y los ojos entrecerrados, murmuraba frases sin sentido. «La luz, ¿dónde está la luz?». Sus manos temblaban buscando un contacto que le devolviera la cordura. El médico se acercó, sintiendo el ardor de la desesperación en su pecho. ¿Cómo ayudar a alguien que ya no podía entender su propia existencia? La voz en su interior gritaba. Cada vida era un hilo que se deshilachaba entre sus dedos, como si él fuera el que se quedaba atrás en esta lucha. «Necesitamos más morfina», decía uno de los soldados, sus manos temblando mientras sostenía un frasco casi vacío. La expresión en su rostro era de resignación y miedo. A su alrededor, otros hombres se movían como sombras, buscando en la penumbra la forma de aliviar el dolor que parecía multiplicarse con cada segundo. El eco de una bomba en la lejanía resonaba, y cada explosión parecía marcar el tiempo restante que tenían, como si el mundo exterior estuviera contando los latidos de sus corazones. El silencio se hacía opresivo, y el viento que pasaba a través de las hendiduras de la granja parecía susurrar secretos de muerte y desolación. Una joven, que había sido llevada a la granja en un estado de shock, se sentaba en un rincón, abrazando sus rodillas. Sus ojos, vacíos como dos espejos, miraban hacia el suelo, y una lágrima solitaria se deslizaba por su mejilla, contándonos historias de un pasado perdido. Había sido un refugio de vida, y ahora era un campo de batalla de emociones.
La respiración se hacía más pesada en el aire, y los soldados, en su lucha interna, parecían estar atrapados en un círculo vicioso. Cada decisión era un peso que llevaban en sus espaldas, y la responsabilidad de salvar vidas se convertía en un yugo insoportable. La idea de perder a alguien, de no poder hacer lo suficiente, se convertía en un eco que retumbaba en sus mentes. Un hombre, con una herida en el abdomen, gritaba en agonía: «¡Ayuda, por favor!». Las manos de los soldados se movían rápidamente, pero sus miradas se cruzaban en un momento de indecisión. El médico sintió su corazón latir más rápido, el tiempo se había detenido, y la pregunta «¿qué hacer?», se repetía como un mantra. El dolor de su compañero resonaba en su pecho, y el silencio se rompió solo por el sonido del llanto y el terror. «¿Estamos haciendo lo correcto?», murmuró uno de ellos, su voz temblando, cuando un segundo grito desgarrador atravesó el aire. Los demás lo miraron, sus ojos llenos de miedo. La incertidumbre se había apoderado del grupo, y las decisiones parecían ser un lujo que no podían permitirse. Cada segundo que pasaba se convertía en una vida que se desvanecía, y la lucha por mantener el control se hacía más difícil. Un soldado, casi al borde de la locura, comenzó a murmurar: «No puedo, no puedo, no puedo». Su respiración se aceleraba y sus manos temblaban al borde del colapso. La presión del entorno lo había llevado al límite. La granja, que había sido un refugio, se transformaba en una trampa donde cada sonido, cada grito y cada silencio se llenaba de significado. Había algo en el aire, una especie de tensión que lo mantenía atrapado en un ciclo de desesperación. Mientras tanto, el joven que había perdido la conexión con la realidad continuaba balbuceando, su mirada fija en un punto inexistente. «¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando?». Su voz era un eco de la confusión que reinaba en la granja. Los soldados se movían a su alrededor, pero sus ojos estaban vacíos, sus pensamientos atrapados en un laberinto del que no podían escapar. Era un reflejo de la lucha interna que todos compartían, una batalla no solo por la vida, sino también por la cordura. El médico, ahora sintiendo un profundo peso en su pecho, se acercó al joven. «Estás a salvo», le dijo, aunque en su interior sabía que las palabras eran solo eso, palabras vacías. La sonrisa que intentó ofrecerle se desvaneció al ver la mirada perdida del chico, atrapado en su propio infierno personal. Era como si el tiempo se hubiera congelado y el horror de la guerra se había apoderado no solo de los cuerpos, sino también de las mentes. En la distancia, un nuevo sonido rompió el silencio. Un grupo de soldados se acercaba, y el eco de sus pasos resonaba en el suelo de tierra. Los hombres miraron con esperanza, pero también con temor. ¿Serían ellos un alivio o una carga más? El médico sintió que el tiempo se deslizaba cada vez más rápido, y la ansiedad crecía. Cada llegada, cada herido que entraba, era una nueva historia de desesperación, una nueva vida que dependía de decisiones que nadie quería tomar. El ambiente seguía cargado de desesperanza, y cada respiración se sentía como una lucha. Mientras tanto, el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos rojizos, un recordatorio de que el día estaba llegando a su fin. Pero en la granja, la lucha apenas comenzaba. Los rostros de los soldados se oscurecían, atrapados no solo en la guerra externa, sino también en la batalla de sus propias almas, donde las heridas no eran visibles, pero estaban profundamente arraigadas. El silencio, en su forma más cruel, se había convertido en el monstruo que acechaba en las sombras. En la granja, la lucha por mantener la cordura y la humanidad avanzaba en un compás descompasado, marcando el ritmo de una historia que, a pesar del horror, aún guardaba la posibilidad de un desenlace. Sin embargo, el peso del silencio y la pesada carga del sufrimiento se apoderaban del aire, y la pregunta persistente seguía resonando en cada mente. ¿Serían capaces de encontrar la luz en medio de la oscuridad? El joven seguía mirando al vacío,
como si buscara respuestas en los rincones oscuros de su mente. A su alrededor, el suelo estaba cubierto de hileras de cuerpos, algunos aún respirando, otros en silencio eterno. El olor a sangre y tierra se mezclaba con el sudor de los soldados, creando una atmósfera densa y opresiva. Cada respiración era un recordatorio del tiempo que fluía incesante, cada latido un eco de la fragilidad de la vida. Los soldados se movían de un lado a otro, sus rostros pálidos reflejaban el impacto de la desesperación. Uno de ellos, con las manos temblorosas, intentaba colocar un vendaje en una herida sangrante, pero su mirada se perdía en el horizonte, donde el sonido de los disparos resonaba como una melodía sin fin. Parecía que sus pensamientos se deslizaban hacia un abismo del cual no podían escapar. La mente era un campo de batalla, más difícil de conquistar que el terreno que los rodeaba. En una esquina de la granja, un médico de campo luchaba por mantener la calma. Su frente estaba perlada de sudor y su mano temblaba mientras sostenía un bisturí. Las sombras danzaban a su alrededor, proyectadas por la luz del sol que se colaba por las ventanas rotas. Se preguntaba si alguna vez podría volver a operar con la misma confianza que antes. La experiencia de la guerra lo había marcado, y en cada cirugía sentía el peso de la vida y la muerte en sus manos. Un hombre, con el rostro marcado por el miedo, gritó al sentir el dolor punzante de una herida. El médico se giró hacia él y sus ojos se encontraron por un breve instante. En ese momento, la distancia entre ellos se desvaneció y el médico comprendió que cada herido era un reflejo de su propia vulnerabilidad. La lucha por salvar una vida se volvía aún más intensa. Cada decisión tenía que ser rápida y decisiva, pero el lamento de los hombres resonaba en su mente, como un canto de sirena que lo distraía del objetivo. Las horas parecían convertirse en días, y el caos de la granja se volvía un ciclo interminable de gritos, llantos y murmullos. Los soldados agotados, con la respiración entrecortada, se aferraban a sus deberes, luchando contra el miedo que acechaba en cada sombra. La idea de rendirse era un susurro tentador, pero la necesidad de seguir adelante se aferraba a sus corazones, como una soga que los mantenía unidos. Las manos de un paramédico, que había perdido la noción del tiempo, temblaban mientras levantaba una fétida venda. El olor a descomposición llenaba el aire, y los rostros de los heridos se oscurecían con cada minuto que pasaba. Sin embargo, a pesar de la repugnancia, su mente actuaba en piloto automático. Cada acción era una repetición mecánica, un reflejo automático en respuesta a la necesidad de salvar vidas. Pero mientras las manos se movían, la mente anhelaba el silencio, un momento de paz en medio de la tormenta. Un soldado, de pie en la entrada de la granja, observaba el horizonte. Sus ojos estaban fijos en la distancia, como si buscara un lugar donde el dolor no existiera. Su respiración era agitada y su corazón latía con fuerza. En su mente, la guerra se había convertido en un eco constante, una melodía desgarradora que nunca cesaba. Cada explosión en el fondo era un recordatorio de que la realidad no podía ser ignorada, que el horror era parte del paisaje de su vida. En el interior de la granja, un nuevo herido fue llevado. La tensión aumentó. Todos los ojos se posaron en él, y el silencio que se apoderó del lugar era casi palpable. Los soldados contuvieron la respiración, como si el aire mismo se hubiera congelado. Cada segundo se alargó, y todos se preguntaban si habría suficiente tiempo para salvarlo. La incertidumbre llenó el aire, y el silencio se convirtió en un grito ensordecedor. El médico se acercó, y sus manos temblorosas se posaron sobre el cuerpo del herido. Mientras comenzaba a evaluar la situación, su mente se llenó de imágenes de otros que no había podido salvar. La culpa se apoderaba de él, y en un instante se sintió como si estuviera atrapado en un ciclo interminable de fracaso. La presión lo envolvía y tenía que luchar para despejar su mente del caos. El joven, aún perdido, seguía balbuceando palabras sin sentido, pero en ese momento su mirada buscó la del médico. Hubo un instante de conexión, un destello de comprensión.
Los ojos del médico se suavizaron y sintió el peso de la vida del joven en su pecho. El tiempo se detuvo y en ese momento todo el ruido desapareció. Solo quedaban ellos dos, el médico y el herido, atrapados en un universo donde la vida pendía de un hilo. Con cada decisión, el médico sentía que su humanidad se desvanecía. Era un acto mecánico, pero en el fondo, su corazón latía con la esperanza de que cada herida pudiera ser sanada. Pero la realidad de la guerra lo acechaba, y cada vida que partía se convertía en un eco en su mente. La lucha era interminable, y la sensación de impotencia se cernía sobre él como una sombra. Finalmente, con un último esfuerzo, el médico tomó una profunda respiración. El aire entró en sus pulmones y repentinamente encontró claridad. La luz de la esperanza brilló en su interior. A pesar de la confusión y la desesperación, había un camino a seguir. La conexión con el joven se convirtió en un faro en medio de la oscuridad. Se dio cuenta de que, a pesar del horror que los rodeaba, la humanidad seguía existiendo en cada mirada, en cada susurro de vida que luchaba por aferrarse a la realidad. El silencio se convirtió en un aliado, y el médico encontró su propósito una vez más. Las manos temblorosas se convirtieron en herramientas de salvación. La granja, aunque marcada por el dolor, era un lugar donde todavía podían brotar semillas de esperanza. Mientras el caos seguía su curso, el médico se sumergió en su tarea. La guerra continuaría, pero en ese instante, la lucha por la vida era lo único que importaba. El silencio se hacía cada vez más pesado, como un manto que envolvía a todos en la granja. Cada sonido parecía un susurro distante. Cada respiración era un recordatorio del horror que se vivía en aquel improvisado hospital. La luz del día comenzaba a desaparecer, tiñendo el cielo con matices de naranja y rojo, como si el sol llorara por lo que sucedía en la tierra. Un grupo de soldados se agrupaba en un rincón, sus rostros marcados por la fatiga, la incertidumbre y la angustia. La mirada de cada uno de ellos se perdía en el horizonte, buscando respuestas que nunca llegarían. El médico se quedó parado, observando cómo uno de sus colegas trataba de estabilizar a un joven soldado que yacía sobre una tabla improvisada. La respiración del chico era errática, y su piel pálida como la de un espectro. El médico sintió un nudo en el estómago. ¿Qué se suponía que debía hacer? Las decisiones se agolpaban en su mente. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad. La situación lo abrumaba, y su mente, atrapada en un ciclo de análisis y parálisis, no podía encontrar una salida. ¿Qué hacemos?, preguntó uno de los paramédicos, su voz temblorosa rompiendo el silencio. No queda suficiente tiempo. La angustia en su rostro era palpable, un reflejo del miedo colectivo que reinaba en aquel lugar. Cada palabra era un eco de la desesperación que los envolvía. El médico volvió a mirar al joven en la tabla. Los ojos del soldado parecían buscar algo más allá de la oscuridad que lo rodeaba, algo que nunca llegaría. El tiempo pasaba y la tensión crecía. Cada bombardeo que retumbaba en la lejanía era un aviso, un recordatorio de la inminente llegada del peligro. «Hay que preparar más camillas», ordenó el médico, a pesar de que sabía que no había suficientes manos para atender a todos. Al mirar a su alrededor, vio a los soldados trabajando sin descanso, pero el cansancio se reflejaba en sus movimientos. Las manos temblaban, las miradas eran fijas, cada gesto era una lucha por mantenerse enfocados en el presente. Un soldado se acercó al médico, su rostro pálido y sudoroso. «No podemos seguir así», dijo, su voz apenas un susurro. «¿Y si no hay más que podamos hacer?». La pregunta quedó flotando en el aire, como un grito silenciado. El médico sintió el peso de la incertidumbre. ¿Qué se suponía que podían hacer en medio de tanto caos? Cada decisión era una trampa, una condena inminente. Volvió a dirigirse al joven en la tabla, cuya vida se desvanecía como arena entre los dedos. «Repite, repite», murmuraba el médico para sí mismo, mientras sus pensamientos giraban en torno a la idea de que un gesto, un movimiento, podía cambiar el destino de aquel joven. Pero el silencio era abrumador. La respiración de todos se hacía más pesada, como si la esperanza se estuviera apagando poco a poco. Las paredes de la granja parecían cerrarse, asfixiando cualquier rayo de luz que pudiera existir.
Mientras tanto, el sonido de una sirena lejana se hizo eco en el aire. Un grito sordo y distante que se mezclaba con el crujir del suelo bajo los pies de los soldados. La realidad del lugar se hacía más vívida con cada segundo, y la percepción del tiempo se distorsionaba. Un minuto se sentía como una hora, y una hora como un día. «Necesitamos más suministros», gritó un soldado, pero su voz se perdió en el vacío. La noche llegó sin aviso, envolviendo la granja en una oscuridad palpable. Las sombras danzaban en las paredes y el silencio se tornó aún más inquietante. En su mente, cada herida era un eco de su propia historia. Una historia que parecía repetirse una y otra vez, mientras la realidad se desvanecía en un ciclo interminable de dolor y sufrimiento. Desde el rincón más oscuro de la granja, un hombre se aferraba a su memoria, intentando recordar el rostro de su hijo que se había perdido en la vorágine de la guerra. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen se desvanecía un poco más, como si el tiempo se lo llevara todo. La agonía de no saber si su familia aún existía le apretaba el pecho, y esa sensación de pérdida se mezclaba con el miedo a no sobrevivir otra jornada. Sus manos, manchadas de tierra y sangre, temblaban, incapaces de sostener el peso de la incertidumbre. El médico, con la respiración entrecortada, se acercó a este hombre, sus ojos llenos de un dolor que superaba la tragedia de la guerra. En un intento por reconectar con su humanidad, le susurró que todo iba a estar bien, aunque en su interior sabía que esas palabras eran un consuelo vacío. La verdad era que cada vez que se acercaba a un paciente, el peso de la responsabilidad se volvía más pesado, como si sus hombros estuvieran cargando un mundo entero. Mientras tanto, el sonido de los disparos se intensificaba en la distancia, creando una sinfonía aterradora que nunca parecía cesar. Cada detonación resonaba en los muros de la granja, haciendo eco en los corazones de los soldados, quienes se movían como sombras, atrapados en un ciclo inquebrantable de respuesta automática. Las manos de los paramédicos se movían con una precisión mecánica, vendando heridas, administrando morfina, aunque sus ojos revelaban la confusión y el horror que sentían por dentro. Eran como autómatas, atrapados en un engranaje que no se detenía, y sin embargo, sus almas estaban gritando. El tiempo se desvanecía en un silencio cargado de ansiedad. Un niño, que había sido encontrado entre los escombros, yacía en una esquina, su pequeño cuerpo temblando. La mirada del médico se fijó en él, y por un momento, el mundo exterior se desvaneció. Se arrodilló a su lado, intentando calmarlo, pero la desesperación en la habitación era palpable, como una nube oscura que ahogaba cualquier rayo de esperanza. El niño lo miraba con ojos grandes y asustados, y el médico sintió que su corazón se rompía al darse cuenta de que la vida de ese pequeño dependía de decisiones que no podía tomar con la seguridad que solía tener. A medida que las horas avanzaban, un silencio profundo comenzó a llenar la sala, un silencio que se volvió ensordecedor. Era un silencio que hablaba de la impotencia, de la lucha interna que cada uno experimentaba. El médico percibía el sudor que le recorría la frente, el palpitar acelerado de su corazón y la presión en su pecho. Era un silencio que decía que todos estaban al borde de perderse a sí mismos en la desolación de la guerra, al borde de olvidar quiénes eran y qué creían en un tiempo de caos. Las luces comenzaron a parpadear y el médico sintió que el mundo a su alrededor se oscurecía. Las sombras parecían cobrar vida, danzando alrededor de él, susurrándole al oído que estaba perdiendo el control, que era incapaz de salvar a todos. Esa sensación de impotencia le apretaba la garganta, y por un instante sintió que su mente se congelaba. ¿Qué hacer? ¿Cómo decidir quién debía vivir o morir? En ese instante sentía que cada decisión se volvía un tiro en la oscuridad, una apuesta que no podía permitirse. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era el hombre que había estado buscando a su hijo. Su rostro estaba surcado por líneas de desesperación y dolor. En un momento de rabia, se levantó y miró al médico con ojos llenos de furia. «Haz algo, no puedo perderlo también». El médico sintió cómo el peso de esas palabras le caía como una losa, aplastando su espíritu.
En su interior, la lucha se intensificaba. Sabía que no podía salvar a todos y que a veces, incluso salvar a uno podía significar perder a otro. La guerra no era solo la batalla afuera, era la batalla que se libraba en cada mente, en cada corazón que latía de miedo. Mientras el sol se ponía en el horizonte, el médico se encontró atrapado en un momento de claridad. En medio del caos, comprendió que no podía dejar que el miedo dominara su mente. Cada respiración, cada decisión, era un acto de valentía. Con un temblor en su voz, hizo un llamado a los soldados a su alrededor, pidiéndoles que se unieran y ayudaran. «No dejemos que el desespero nos venza», dijo. «Debemos seguir adelante, juntos». El eco de sus palabras resonó en la sala, y poco a poco, los soldados comenzaron a moverse con una nueva determinación. El miedo seguía allí, pero también había un destello de esperanza. En ese pequeño rincón de la guerra, la humanidad se aferraba a la vida, luchando con cada fibra de su ser. Aunque el futuro era incierto, en ese momento, la unidad y la compasión se convirtieron en un refugio, un recordatorio de que incluso en la oscuridad siempre podía haber luz. La agonía se apoderaba del aire, cada respiración se volvía un desafío, cada segundo pesaba como plomo. El médico observaba a los soldados mientras la luz del día se desvanecía lentamente, dejando atrás figuras borrosas y un paisaje en penumbra. Las primeras estrellas comenzaban a asomarse en el cielo, pero en la granja el tiempo parecía haberse detenido. La vida que solía vibrar en aquel lugar había sido reemplazada por el silencio, roto solo por el sonido de pasos apresurados y murmullos apagados. Las manos del médico estaban sudorosas y frías, y su mente luchaba contra el creciente pánico. Recordaba sus días de formación, las largas horas de estudio, las prácticas en el hospital. Pero aquí, en este improvisado hospital de campaña, todo eso parecía irrelevante. Las decisiones eran rápidas y cada una podía costar una vida. Se acercó al joven soldado que yacía inmóvil, su respiración era un hilo frágil que se desgastaba. Los ojos del médico se encontraron con los del chico, y en ese instante entendió que había más en juego que solo el tratamiento físico. La incertidumbre era el verdadero enemigo. «¿Puedes escucharme?», preguntó el médico, su voz apenas un susurro. El soldado siguió mirando, su expresión era un enigma de dolor y miedo. No había respuesta, solo un silencio que se hacía cada vez más denso. El médico sintió cómo su corazón se aceleraba. Se le ocurría el plan más básico, pero en su mente se repetía una pregunta inquietante. ¿Qué pasará si no lo logro? La duda lo consumía y la sensación de impotencia crecía como una sombra en la penumbra. Mientras tanto, el grupo de soldados que se había agrupado en una esquina seguía inmóvil, sus rostros reflejaban la angustia compartida. Las manos temblorosas atrapaban el borde de sus uniformes y algunos intercambiaban miradas vacías, como si cada uno buscaba en el otro una respuesta que no existía. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable, el silencio se interponía entre ellos como un muro invisible. Cada vez que un bombardeo retumbaba en la distancia, la respiración se detenía brevemente, solo para ser seguida por un suspiro de alivio cuando el estruendo se desvanecía. El médico abandonó brevemente al joven y se dirigió a un grupo de paramédicos que intentaban levantar a otro soldado herido, cuyas piernas estaban atrapadas bajo escombros. Las voces eran un murmullo ahogado y cada movimiento parecía un reto. «¡Más rápido!», gritó el médico, sintiendo que la desesperación le nublaba el juicio. Pero al pronunciar las palabras, se dio cuenta de que la urgencia no cambiaría la realidad de la situación. No había suficientes manos ni suficiente tiempo. «¿Por qué no podemos hacer más?», murmuró uno de los paramédicos, su voz desgastada por el agotamiento. El médico sintió la gravedad de la pregunta. La incapacidad para hacer más se convirtió en un eco en su mente. Se sentó brevemente en el suelo polvoriento, rodeado de fragmentos de una vida que había sido. Cerró los ojos un instante, buscando claridad entre el caos. Pero no pudo escapar de la imagen de los rostros de los soldados heridos, de sus miradas perdidas, de las vidas que se apagaban. El silencio seguía siendo abrumador.
Era como si la granja misma respirara en un susurro colectivo de dolor y desesperanza. Cada sonido se sentía amplificado en la oscuridad, el crujir de la madera, el roce de los uniformes, el murmullo de las voces entrecortadas. El médico se levantó, decidido a romper la inercia. «Vamos a hacer lo que podamos», dijo, su voz resonando con una determinación renovada. Pese a la duda, sabía que debían seguir adelante, aunque cada paso se sintiera como un fardo. Al regresar al joven soldado, lo encontró con los ojos cerrados. Su respiración había disminuido, volviéndose tenue. El médico sintió una punzada de terror. Se inclinó sobre él, su rostro a escasos centímetros del de la víctima. «Tienes que luchar», susurró, casi como si fuera un secreto. Las palabras resonaron en sus oídos, pero al mismo tiempo, una parte de él sabía que, en esos momentos, no siempre había una respuesta clara. La lucha era tanto interna como externa, un tira y afloja entre la esperanza y la desesperanza. Los minutos se alargaban y con cada uno, la tensión se intensificaba. Todo el lugar parecía un eco de respiraciones entrecortadas, una sinfonía de angustia compartida. El médico miró a su alrededor. Sus ojos se encontraron con los de un joven soldado que sostenía una camilla improvisada. En su mirada había una chispa de determinación, un destello de voluntad que se negaba a sucumbir. En ese instante, entendió que el verdadero valor no siempre se manifestaba en acciones heroicas, sino en la perseverancia ante la adversidad. La noche cayó de golpe, como un telón que ocultaba el horror del día. La granja seguía siendo un refugio inestable, un lugar donde las risas habían sido reemplazadas por el llanto y el lamento. Pero en medio de la oscuridad, el médico encontró un destello de humanidad. Los soldados, a pesar de su fatiga, continuaban trabajando juntos, compartiendo cada tarea, cada carga. Era un acto de resistencia, una forma de luchar contra la desesperanza. No sabían qué les depararía el día siguiente, pero en ese momento su conexión era palpable, una luz tenue en la inmensidad de la noche. Finalmente, el médico se dio cuenta de que a veces las respuestas no estaban en las decisiones rápidas ni en los tratamientos efectivos. A veces, la verdadera medicina era la presencia, el consuelo y la capacidad de seguir adelante. Un paso a la vez. La lucha no se trataba solo de salvar vidas, sino de mantener viva la esperanza, incluso en medio de la oscuridad. Y así, en el silencio pesado de la granja, el médico cerró los ojos, se permitió sentir, y en ese instante encontró la fuerza para seguir luchando.